Respecto a la primera parte de la pregunta, mi respuesta es afirmativa, puesto que la lógica de primer orden está diseñada prácticamente para reemplazar mediante isomorfismos alfabéticos todas las variables posibles que contenga una proposición, como por ejemplo las variables de sujeto, las funciones bien formadas, las variables de predicado, entre otras. La segunda parte de la premisa de la pregunta es que se consigue mediante el planteamiento de una buena base axiomática y poco a poco ir derivando teoremas válidos a partir de las reglas de inferencia. O sea, el argumento más complejo de ese conjunto es por consiguiente deducible a partir de uno o más razonamientos anteriores. La manera que elegí es explicar la respuesta mediante el sistema formal MIU, un sistema planteado por el doctor Douglas Hofstadter, que consta de tres letras, M, I y U. El axioma es MI y el objetivo es conseguir el teorema mu. Las reglas de inferencia son estas cuatro. La primera es que si se tiene una cadena cuya última letra sea I, se le puede agregar una U al final. La segunda es que supongamos que se tiene la cadena MX. En tal caso puede agregarse MXX a la colección. 3. Si en una de las cadenas de la colección aparece la secuencia de 3 Is consecutivas, puede elaborarse una nueva cadena sustituyendo estas 3 Is por una U. Y la cuarta regla de inferencia es que si aparece dos U's consecutivas en el interior de una cadena, está permitida su eliminación. Acá simplemente hice un ejemplo de derivación a partir del axioma. El primer teorema sería la hilera 2, en donde se le aplica la regla de inferencia número 2 al axioma. Recordemos que la regla de inferencia número 2 dice que si se tiene una cadena de la forma MX, se le puede agregar otra X. En este caso, el X vendría siendo I, y pues simplemente se duplica X, o sea, MII. La tercera hilera es el segundo teorema, que se consigue aplicando la regla número 2 de nuevo al teorema número 1, o sea, de la hilera número 2. El contenido, o sea, X era doble I, pues se le agregan otras dos Is. Por eso el segundo teorema es MII. La cuarta hilera es el tercer teorema, que es una derivación del segundo teorema, aplicando la regla de inferencia número 1. La regla de inferencia número 1, recordemos que dice que si se tiene una I al final de una cadena, se le puede agregar una U. Y así, consecutivamente, se empiezan a derivar teoremas y puede ser hasta el infinito, ¿no? ¿Qué pasa? Aquí entran dos factores muy importantes, que es la inteligencia humana y el procedimiento de decisión. ¿Qué pasa? Un sistema formal no tiene sentido si no está la inteligencia humana de por medio. ¿Por qué? Porque la inteligencia humana es capaz de hacer lo que una máquina no hace. ¿Y qué hace una máquina? Por ejemplo, yo programo a la máquina para que se detenga, pare de derivar cuando consiga el teorema U. Nosotros, como seres humanos, vamos a empezar a derivar, pero poco a poco vamos a notar generalidades, ¿vale? Eso se le va a conocer como proceso de decisión y esas generalidades vamos a encontrar, por ejemplo, en este sistema formal, que todos los teoremas empiezan por la letra M. Por consiguiente, vamos a deducir, ¿cierto?, que nunca vamos a llegar al teorema U. ¿Qué nos permite esta inteligencia? ¿Qué nos permite estas generalidades? Pues derivar más sistemas formales. Y ese es el toque de la lógica de primer grado. Voy a explicar mejor esto con el sistema MG, ¿vale? También es un sistema formal que tiene un sistema axiomático que dicta así: X, M, GX, siempre que X sea una cadena de guiones. Ese es el sistema axiomático. La regla de inferencia es, supongamos que X, Y Z son cadenas específicas de guiones y supongamos que se sabe que X, M, Y, G, Z es un teorema. Luego, X, M, Y, G, Z, es un teorema. Ya voy a explicar poco a poco esto. Y venimos aquí con el criterio de teoremidad, que es lo que nos dice si una derivación es un teorema o no. Dice que la suma de los dos grupos primeros de guiones debe corresponder al tercer grupo de guiones. El primer grupo de guiones en esta parte, por ejemplo, en este sistema axiomático sería X, el segundo sería ese guión y el tercero sería X guión, ¿vale? Entonces nos dice que el último grupo, o sea, X guión, debe ser la suma de los dos anteriores grupos de guiones, o sea, X y guión. Vemos que es válido y vemos que en la regla de inferencia también se aplica. Los ejemplos están acá. Por ejemplo, el teorema M G ¿vale? Que es que el resultado es la suma de 2 más 1, ¿vale? Otro ejemplo, 2 más 2, 4, 2 más 3, 5,
2 más 4, 6. ¿Vale? ¿Qué pasa? ¿Qué fue lo que yo hice cuando establecí que m iba a ser igual a más y g igual a, y cada guión va a representar un número? Eso se llama un isomorfismo, ¿vale? Y es en cuanto